Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Como en esta emisión de La Pinche Complejidad vamos a hablar de Francia, voy a empezar por hablar de Movimiento Ciudadano, que es un tema de lo más francés y pertinente a estas alturas del partido. ¿Se acuerdan de lo encabronado que estaba todo el mundo con Movimiento Ciudadano durante el anterior proceso electoral? Bueno, no todo el mundo, pero un 30% del electorado, o cerca de un 30% del electorado, pues estaba muy enojado con la actuación de Movimiento Ciudadano. Todo el mundo decía que eran unos esquiroles que estaban ahí para dividir a la oposición, que lo que iban a hacer era quitarle votos a Xóchitl Gálvez, quitarle votos a la Alianza, que qué barbaridad, que Jesús, qué horror. Y bueno, yo les confesaré que yo no estoy completamente seguro de la pureza de las intenciones de Movimiento Ciudadano, pero hayan sido puras o impuras, o más o menos las intenciones de Movimiento Ciudadano, que yo creo que están más bien en el orden del más o menos, pues lo que se pretendía que hicieran no sirvió para mucho. Fíjense ustedes, Xóchitl Gálvez tuvo el 30% de la votación. Jorge Álvarez Maínez tuvo el 10% de la votación y Claudia Sheinbaum tuvo el 60% de la votación. Aunque Movimiento Ciudadano se hubiera sumado a la Gran Alianza, hubiera perdido Xóchitl Gálvez de todas maneras. Se hablaba mucho de que México es un país polarizado, se hablaba de una elección plebiscitaria, se hablaba de una elección en donde se pensaría en repeler al obradorismo o se pensaría en refrendar al obradorismo. Pues no, el obradorismo tenía una amplia y cómoda ventaja del 20% sobre el conjunto de las oposiciones. Esa no era esa elección, la leímos de mala manera y decíamos que el país estaba polarizadísimo. Pues no está polarizadísimo. El 60% del electorado piensa más o menos lo mismo y le dio una cómoda mayoría legislativa a Morena en ambas cámaras del Congreso. Es decir, nosotros creíamos que estábamos como Francia, pero no estábamos como Francia. ¿Quiénes sí están polarizados? Los franceses. Los franceses están terriblemente polarizados y sin embargo hay una sensación de final feliz con respecto a lo que pasó en la elección francesa. Retomo rápidamente los acontecimientos recientes. Bueno, el presidente Emmanuel Macron, ya en su segundo periodo, ha venido perdiendo popularidad a pasos agigantados. Es lo que hacen los presidentes generalmente. Por cierto, López Obrador es una excepción, pero normalmente los presidentes van perdiendo popularidad y además aprovechan sus segundos periodos para hacer reformas que saben que van a ser impopulares. Esa fue la reforma al sistema de pensiones que introdujo el presidente Macron. No logró hacerla del todo por la oposición legislativa y además diré que no la procesó de la mejor manera posible. Macron ha sido un presidente fuerte, Francia tiene un sistema semipresidencial y el saldo de ese intento de reforma, perfectamente lógica, ya hemos hablado de eso en este podcast, al sistema de pensiones, pues le salió caro al presidente Macron. Parece además haber un acercamiento a las ideas de derecha en Europa en general, en Francia en particular. Vienen las elecciones al Parlamento Europeo y los candidatos del Rassemblement National, el agrupamiento nacional, el viejo lepenismo, digamos, el partido de Marine Le Pen, bueno, pues arrasan en las elecciones legislativas del Parlamento Europeo. Y entonces, pues Macron se ve pues severamente cuestionado. Es un presidente impopular que perdió las elecciones europeas, que tiene dificultades para negociar a partir de, pues digamos, no tener una verdadera mayoría en la Asamblea Nacional, en el Congreso. Y entonces lo que decide en un gesto de una enorme osadía y que todavía seguimos preguntándonos si fue darse un balazo en el pie o no, es disolver la Asamblea Nacional Francesa, eso se puede en el sistema francés, y llamar a nuevas elecciones. Entonces hacen unas elecciones express. El sistema francés tiene 2 vueltas y en la primera vuelta, ¿quién queda en primer lugar?
el Rassemblement National, la extrema derecha, el partido de Marine Le Pen. Y el mundo, las buenas conciencias progresistas, los progres buena ondita que somos nosotros, contenemos la respiración y decimos, Jesús, Jesús, qué horror, qué barbaridad. Estos fascistas de mierda van a llegar a tener el control de la Asamblea Nacional. Viene la segunda vuelta. En la preparación de la segunda vuelta, que creo que habla muy bien de un sistema electoral, tener una segunda vuelta electoral, viene una serie de declinaciones. Cabe la prudencia, más o menos, en, pues digamos, en un frente popular, en un frente de izquierda amplia, que se articula sobre todo alrededor del Partido Socialista, del viejo Partido Socialista, de la izquierda tradicional y de la France Insoumise, de una suerte de izquierda populista que cabeza Jean-Luc Mélenchon en Francia. Bueno, pues alrededor de estas dos, sumando a los ecologistas, que son poquitos, y a los comunistas, que son más poquitos, se articula un frente de izquierda, el Frente Popular, y llama a la prudencia, digamos, Mélenchon, hay que reconocerlo, y dice que hay que parar a la extrema derecha de cualquier manera, y empieza a haber una serie de declinaciones de candidatos de la izquierda en favor del polo macronista o de candidatos macronistas en favor del polo de izquierda. Y lo que sucede resulta muy inesperado. Lo que sucede es que gana la izquierda las elecciones. Quien tiene más escaños en el Parlamento francés es esta coalición de izquierda. En segundo lugar queda la coalición gobernante, Ensemble, y se va al tercer lugar la extrema derecha de Marine Le Pen, el Rassemblement National. Y entonces todo lo que pensábamos que iba a pasar ya no pasa. Y el presidente Macron parece haberse dado un balazo en el pie y ahora tiene como problemas para gobernar, pero tiene unos aliados que son de izquierda, pero esa izquierda acumula muchas izquierdas. ¿Quién sabe si fue una buena decisión para Macron o no? Pero nosotros empezamos a contemplar pues cosas que nos dan mucho de qué pensar. ¿Hay verdaderamente una polarización en México? ¿Realmente hay un enemigo pernicioso al cual exilar a punta de coaliciones en México? ¿O es una historia que se contó un ala de la oposición? ¿La extrema derecha de Marine Le Pen es extrema derecha? ¿De veras es extrema derecha como Mussolini y las camisas negras? ¿La extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon es izquierda? ¿Y qué tanto se parecen ambas, por ejemplo, a Morena? ¿Y qué tanto se parece la oposición francesa a la oposición mexicana? ¿Y qué cosas no estamos aprendiendo en cabeza ajena? ¿Cómo nos vemos nosotros en el espejo de Francia? ¿Y por qué debe importarnos lo que está pasando en estos momentos en aquel país? Esa es la pinche complejidad de la gente que no experimenta en cabeza ajena. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, que para serles franco, yo no sabía que iba a dedicar esta semana a las elecciones francesas. Las he seguido con enorme avidez, pero todo el tiempo, a mí me interesa mucho Francia, tuve una educación francesa, estoy suscrito a Le Monde, estoy al tanto de lo que va pasando allá, pero también entiendo que no suelen ser del interés mayoritario. Hasta que de pronto empecé a tener muchas conversaciones con muchos amigos alrededor de lo que estaba pasando en Francia. Hasta que de pronto un amigo me empieza a hablar de en qué no se parecen la coalición opositora PAN-PRI-PRD y la coalición opositora la France Insoumise, Partido Socialista, Partido Comunista y Verdes en Francia. Hasta que otro amigo aquí presente me empieza a hacer advertir las consecuencias programáticas entre Morena y no la izquierda francesa, sino la derecha francesa, la extrema derecha francesa.
Y yo empiezo a recordar, porque las he advertido ya antes, las muchas coincidencias programáticas entre la extrema izquierda francesa y la extrema derecha francesa. Y veo, pues ahí, digamos, unos extremos que se tocan y que habría que pensar. Y luego, además, escucho esta mañana en France Culture un podcast en donde hay un historiador del movimiento obrero particularmente, que se llama Gérard Noirel, que dice una cosa que me pareció una buena provocación intelectual, que es que ya ni los fascistas son como antes, digamos. Es decir, que la extrema izquierda sí es una extrema izquierda, la que hay en Francia, representada por Mélenchon, pero no está pensando abolir los mecanismos democráticos ni instaurar la dictadura del proletariado. Y la extrema derecha del Rassemblement National sí es una extrema derecha, pero tampoco está buscando abolir los mecanismos democráticos y generar un estado, digamos, en donde se expulse a todos los migrantes y se pene a la gente y se le recluya en guetos. Es decir, incluso las posiciones extremas se han moderado en Francia y en otros países. ¿Qué está pasando con los extremos? ¿Y qué está pasando con la democracia visiblemente en crisis en Francia? ¿Y qué nos dice eso de México? Y como el segundo de estos amigos, el que me hizo la provocación de la coincidencia de agendas entre la extrema derecha francesa y el partido gobernante en México fue Marouane Soto Antaki, y además acaba de publicar un brillante texto, está por publicar, mejor dicho, es que yo ya lo leí pero no lo ha publicado, un brillante texto en Letras Libres a propósito de esto que se llama Bergson en México. Pues te invito, Marouane Soto Antaki, a que me digas si hay cosas que debemos ver de nosotros en el espejo francés, o yo me estoy proyectando en los franceses como de costumbre. Querido Nicolás, muchísimas gracias. A ver, sí, creo que tenemos que proyectarnos en el espejo francés, no solamente en México, sino en general cuando pensamos en el modelo occidental. ¿Por qué? Porque el modelo occidental, nuestro modelo político, nuestro modelo de una república, nuestro modelo de separación de poderes, nuestra concepción de derechos humanos, nuestra concepción de libertades en Occidente, pues tiene un origen de finales del siglo XVIII, y es el modelo francés, es el que es posterior a la Revolución Francesa, incluso con sus errores, cuando pensamos en la posibilidad de aprender de cómo los distintos eventos sociales moldean el futuro de las sociedades que nos consideramos o tenemos aspiraciones democráticas. Es imposible no reflejarnos en el modelo francés, ¿no? Cuando hablamos de república, estamos hablando de Francia. Cuando hablamos de valores occidentales, estamos hablando de estos distintos aparatos surgidos después del gran evento modelador de la política, de la convivencia occidental. Creo que hay pocos temas, además, que hacen más honor al título de tu podcast. No solamente por la infinidad de elementos que estabas dando, sino por cómo se van entrelazando y cómo es necesario irlas diseccionando, tratando un poco de reflejar un poco la forma en la que México se ve o no se ve dentro de este evento en particular de Francia. Creo que primero tendría que decirte que lo vemos con una increíble sobresimplificación de una manera caricaturesca y en una banalidad absoluta y muy confundida por el no entender que hay distintos códigos para distintas realidades a pesar de que se van entrecruzando, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Me voy un poco en reversa de lo que estabas diciendo. ¿Por qué se parecen? ¿Por qué no se parecen? Si es de extrema derecha o no Le Pen. Sí es de extrema derecha. Sí es de extrema derecha de hoy, no es de extrema derecha como Hitler o como Mussolini. Sí tiene razón Noirel, que sí ha cambiado la extrema derecha, pues, para bien. Pero estamos hablando de hoy, pero estamos en este momento, no estamos en los 40, aunque haya ciertas cosas que se remiten a los 30 en esta forma de hacer la coalición que responde al crecimiento del partido de Le Pen. ¿Por qué digo que es de derecha, más allá de que se haya de alguna forma matizado? ¿Qué es lo que pasa un poco con el partido de la familia Le Pen? El partido de la familia Le Pen, tomemos al padre, el padre que además fue expulsado del mismo partido, era un hombre abiertamente, sí, que se tomaba dentro del arquetipo de la extrema derecha, abiertamente islamófobo, antisemita, negacionista del Holocausto, matizador del gobierno de Vichy, del gobierno pronazi en Francia. Y antidemocrático, si me provocas, es decir, suspicaz de los mecanismos de la democracia.
¿Qué es lo que sucede con la llegada de Marine Le Pen? Lo que hace Marine Le Pen en algo muy de nuestros tiempos es matiza el discurso. Importa más el discurso que la acción, entonces se transforma a no estoy negando el holocausto, sí reconozco las cosas, las reconozco con un poco más de matices. Llega incluso en algún momento, hasta hace no mucho, decir que Francia tendría que prohibir la comida halal y la comida kosher, las dos comidas que pasan por los procesos que invocan a la religiosidad tanto de los musulmanes como de los judíos, cuando se da cuenta que la respuesta de la sociedad es muy negativa. ¿Por qué? Porque está ya, por ejemplo, solo me voy más hacia mis temas, ¿no? La sociedad musulmana está muy metida dentro de la sociedad francesa. Ok, esto no me funciona, entonces levanto esto, es decir, voy al discurso, ese discurso se matiza, pero en realidad las acciones no son muy distintas, ¿no? Hay más una transformación discursiva que de acciones que se ven en algunas de las distintas posturas que sí postula Rassemblement Nacional dentro de su manifiesto formador, ¿no? Al final, si habla de erradicar las ideologías islamistas, ¿cómo las identificamos? ¿Cuáles son islamistas? ¿Cuáles son solamente islam? Expulsar a todos los migrantes, expulsar a los que no tengan un permiso de más de un año de trabajo en Francia, hacer que la seguridad tenga ciertos procesos que tienen mucha equivalencia a los que más o menos planteaba su padre. Es decir, la parte en la que se va haciendo aparentemente más de centro o menos de extrema derecha para situarse solamente en la derecha, va más en el discurso, que aparte puede llegar a ese lugar gracias a que hay otro partido que sí tenía posturas mucho más de derecha abiertas. Por eso son de derecha, ¿no? Porque al final sí termina por una definición que evoca a las inquietudes tradicionales de la derecha. Otra de las cosas que hay que tratar de diseccionar a la hora de entender qué es lo que estaba sucediendo con la coalición y de dónde viene esta coalición, la idea de un frente popular no es una idea nueva de la política francesa. Hay un primer frente popular de la década de los 30 que surge. Sí, el Frente Popular original sigue teniendo un importante lugar en el ideario de las izquierdas francesas. Es un Frente Popular que surge a partir de la mitad de los 30, a partir del ascenso de los grupos o de los distintos partidos fascistas en Europa, donde deciden, primero con intelectuales, luego con comunistas, hacer una unión que sí llega al poder en Francia por unos cuantos años, y que su discurso era justamente lo que se estaba ahora planteando: vamos a detener el ascenso de los fascistas, ¿no? Y al final funciona como funcionó en esta ocasión. Hay ciertas cosas, ya metiéndome un poco en los otros temas que decías, que dan un poco las preocupaciones tanto para este actual nuevo Frente Popular como para las distintas equivalencias hacia las coaliciones en México. ¿Qué es lo que le pasó al primer Frente Popular? Perdió fuerza, se desincorporó, se deshizo totalmente, y luego llegó la invasión de Hitler y entonces se fueron al demonio, ¿no? No lograron tener la suficiente fuerza y la suficiente cohesión y la suficiente aptitud política para mantenerse como una coalición unida que pasara de la parte electoral para ser un gobierno que tenga más permanencia. Sí lograron ciertas cosas en ese momento, en los 30, como ciertas mejoras salariales. Incluso se llegó a tomar como es uno de los inicios de un tema que a ti te interesa, le has formado parte, en el momento en que la socialdemocracia se incorpora a la democracia liberal, ¿no? Bueno, terminó en un fracaso. ¿Cómo es ahora uno de los riesgos que se están avisando de que pueda terminar en un fracaso ante las distintas rupturas que han venido dándose dentro del gobierno francés, con ese 30% y con esta otra coalición que les permitió entre ambos desplazar a una tercera fuerza al partido de Marine Le Pen? Déjame detenerte aquí para hacer... Yo vengo hoy en optimista, cosa que es muy rara en mí, entonces aprovéchalo para bulearme, porque no sucede muy a menudo. A ver, una alegría que me dio el resultado de la elección francesa es constatar que sí tenemos una izquierda horrible tanto en México como en Francia, pero no tenemos una derecha horrible en México. Y eso me parece una gran noticia. Es decir, Francia, pobres, o sea, están... ahorita voy a decir en qué les va mejor que a nosotros, pero sí están a dos fuegos. Es decir, Mélenchon representa una izquierda populista. Le Pen representa una derecha populista. Un tercio de los franceses, y ese fue un susto mayor, dijo: prefiero, digamos, al modelo demócrata liberal que está en crisis a una derecha populista. Pero supieron sumar fuerzas, las izquierdas todas,
y el Centro Liberal Democrático para decir cualquier cosa menos una derecha populista. Eso es una gran noticia, me parece, y no tener una derecha populista a la cual combatir por lo pronto, es decir, que no haya prendido frena, que Samuel García no se haya convertido en una figura señera, me parece una gran noticia. Queda el problema de la izquierda populista. El problema de la izquierda populista, ahí sí es muy distinto en los dos países. En México está en el gobierno, en Francia no está en el gobierno, pero es, digamos, la primera minoría en una asamblea hiperfragmentada en donde va a ser muy difícil constituir el gobierno y hay una digamos, carácter de bisagra que la hace muy poderosa. Pero no es, digamos, también un momento para respirar aliviados. Tú me vas a decir que no, pero me interesa tener ese pleito contigo y decir, bueno, dentro de todo, una izquierda populista es marginalmente menos horrible que una derecha populista, como en el caso francés. Es decir, e incluso hay ciertas expresiones como los socialistas franceses o como Movimiento Ciudadano que permiten puentear hacia ese polo. A ver, creo que una de las grandes diferencias es a partir del entendimiento y la necesidad todavía de andar con la etiqueta de izquierda y qué nos dice qué es ser de izquierda. Partamos de un principio, voy a retomar, a ver, ahí hace un par de meses Joel Ortega y Jorge Castañeda sacaron un pequeño librito de la historia de la izquierda mexicana, que arranca con una provocación que parece ambigua, pero no es y que nos da muchísimos problemas. Es de izquierda quien se considera de izquierda. Tan tan. Entonces, a partir de esa definición, resulta que puedes meter prácticamente todo dentro. Yo soy de izquierda, pero hay distintas acciones que no reflejan la izquierda. ¿Qué es lo que pasa hacia nuestras derechas? Nuestras derechas, extremas derechas, son afortunadamente, creo, y ahí creo que coincidimos, son todavía marginales, ¿no? Estos espíritus tipo FREN, estos aparatos alimentados mucho por redes sociales y demás, siguen siendo marginales y no representan todavía creo, un peligro social, ¿no? Si lo queremos ver en los sentidos en los que lo vieron los franceses hacia la respuesta, tanto de los 30 como de ahora. Pero bueno, bendito sea el Santo Cristo Redentor, hubiera dicho mi tía Angelina que era una mera demócrata cristiana. Es decir, sí hay que celebrar, pues, que sean marginales. Sí, sin duda hay que celebrarlo. Pero entonces quizá podamos entrar a la discusión quitándonos de la etiqueta y tratando de definir cuáles son, más allá de la etiqueta, las cosas que están atrás. Más allá de que alguien se asuma de izquierda, no quiere ser de izquierda. Ya podríamos encontrar estas equivalencias que te comenté hace unos días cuando esta plática de la que comentas al inicio, ¿no? Por ejemplo, algunas de las posturas, y díganme de quién parecen, de quién son las posturas. Por ejemplo, establecer penas para cualquier delincuente y que los delincuentes tengan sanciones en un espíritu absolutamente punitivista. ¿Eso es de izquierda o es de derecha? Pues históricamente es de derecha. Ok, esta es la postura 3 de Rassemblement Nacional, es la postura número 3 del manifiesto del partido de Le Pen. Voy a poner otra y veamos de quién son, ¿no? Poner fin a la migración de la población, procesar las solicitudes de derecho de asilo solo en el extranjero. Ese es de Le Pen. Pero también tiene ciertos coqueteos con las posturas que ha tenido México con Estados Unidos en los últimos años a partir de, sobre todo, la presidencia de Trump, ¿no? Aumentar el presupuesto de la defensa. Eso es de Le Pen. ¿Quién ha aumentado el presupuesto de la defensa? Garantizar nuestra independencia energética. ¿De quién sonará eso? Eso es un postulado dentro del gobierno de izquierda mexicano. Es el postulado número 12 del manifiesto del partido de Le Pen. Detener los proyectos eólicos y desmantelarlos gradualmente, los que existen ya. También. Ok. Defender la soberanía alimentaria. Crear un sistema de aprendices que reciban dinero para incorporarse al mercado laboral. Establecer un patriotismo económico para reindustrializar y producir la riqueza. En Francia, es de ellos. Se parece también el nuestro. Crear un ministerio de lucha contra el fraude. Suena muy poco institucional y muy parecido al devolverle al pueblo lo robado. Resulta que hay muchas de esas coincidencias, más allá del abanico de izquierda o de derecha, porque más allá de la etiqueta existe una postura factual que nos lleva a la parte conceptual
sin necesidad de la banderita de quien la quiera tener. Es que, a ver, déjame regresar a mi querido y admirado Macron y al inicio de su gobierno, hoy tan desprestigiado y tan impopular, pero en el primer momento parecía un presidente muy popular y muy fuerte. No, por cierto, por falta de haber sabido bien leer el manual del populista, es decir, Macron, que es un demócrata liberal, dinamitó el sistema de partidos tradicionales en Francia. Es decir, lo que dijo es: yo voy a crear un partido movimiento, un poco como Morena, que va a acabar con los partidos tradicionales, un poco como Morena. Lo que pasa es que, a diferencia de Morena, los contenidos de ese partido sí nos gustan porque eran demócratas liberales. Pero en términos de ponerle una bomba a las instituciones de la democracia liberal, eso lo hizo Macron. Y puso otra bomba que a mí me gustó mucho. La bomba que pone Macron en el primer momento es decir: yo no soy de derecha y no soy de izquierda, abrevo de gente que ha sido socialista, abrevo de gente que ha sido republicana, yo lo que soy es un liberal, porque en términos contemporáneos la verdadera división está entre liberales y autoritarios, y yo soy un liberal y Le Pen y Mélenchon son autoritarios. Y la división ya no es entre izquierdas y derechas, es entre liberales y autoritarios. Bueno, yo asistí a eso con lágrimas en los ojos y dije: este es de los míos. Y a la hora de la hora, Macron es un presidente que está terriblemente emproblemado porque el mundo no estaba de acuerdo con nosotros, digamos, porque el eje liberal autoritario era insuficiente. Entonces, las coincidencias que tú adviertes entre cierta derecha y cierta izquierda, voy más allá de la identidad entre Morena y el lepenismo. Hay mucha identidad entre la propia Le Pen y los insumisos. Al interior de los extremos franceses hay muchas identidades. Hay esta raigambre obrera, xenófoba, intolerante culturalmente, es antiintelectual, sospechosa de la ciencia. Ese es finalmente, pues, el reflejo populista, más que el reflejo de izquierda o de derecha. ¿Cómo salimos de ese merequetengue? Y otra vez te digo que vengo optimista para que me maltrates a gusto. Pues en Francia 66% de la población dijo: yo no estoy de acuerdo con la derecha. Ok, eso es una buena noticia, pero también tenemos a 66% de la población diciendo: yo estoy de acuerdo con una visión autoritaria y antiliberal. Es decir, si tú sumas los 2/3 de los insumisos y del Rassemblement Nacional, también tienes al 66% que se están decantando por el autoritarismo. Creo que eso es lo que es verdaderamente preocupante. Es decir, cómo esa elección lo que evidencia es la crisis de la democracia. Ahora, ¿por qué digo que estoy optimista y eso te va a molestar? Porque el partido que más creció en esta elección en Francia no son los insumisos, que perdieron un diputado, sino es el Partido Socialista, que es un viejo partido socialdemócrata. A ver, ¿no será que el mundo está dando un viraje a la izquierda y que ese viraje a la izquierda podría volverse más importante que la tentación populista que acusó los últimos 3 lustros? En el caso francés puede ser. Ahora, Francia, cuando hablamos de política, por lo que decíamos al inicio, al final es la madre de todas nuestras concepciones políticas contemporáneas, nos puede dar sorpresas que no necesariamente se ven en otros lados. Si bien también tenemos una elección anterior a la francesa que da la impresión de tener ciertos espíritus de tranquilidad, como la inglesa, que también tenía ciertos vislumbros de un entendimiento democrático hacia sus propias instituciones y demás, yo creo que hay que tratar de vuelta de diseccionar esa pinche complejidad. ¿Qué es lo que pasa con esa base del cimiento socialista? Decíamos tú y yo que al final podías tener esta coalición del Frente Popular, donde tienes estos 2 grandes bloques fragmentados, es decir, los insumisos de Mélenchon y los socialistas, pero había uno que le servía de base, la base que da tranquilidad. Esa base que da tranquilidad la da por ser de izquierda, la da por ser de ¿qué? Por ninguna de las dos, porque hay un concepto que ahí sí en Francia lo tienen un poco más embebido que en otros países, definitivamente muchísimo más que en nosotros, que es un concepto de la república. No es una discusión solamente sobre democracia. La democracia viene después, es como la hija de la república.
pero hay un concepto republicano que se está defendiendo, que daba el espacio para reaccionar como se reaccionó, ya sea en los 30, o se reaccionó en estos días en contra de la coalición de las coaliciones de derecha. ¿Qué quiere decir ese concepto republicano? Hay que entender la república como el espacio que permite las libertades a partir de una igualdad jurídica. Ese es el lienzo, es el canvas que nos permite dialogar entre distintos que serán iguales. La república establecerá las relaciones de situación, donde están las equivalencias a partir de la ley. A partir de que tenemos ya la república situada, podemos empezar a hablar de las relaciones de convivencia, es decir, cómo esos que son iguales van a poder convivir. Ahí es cuando entra la democracia. ¿Qué es lo que vemos dentro del espíritu francés y en este cimiento que puede dar el Partido Socialista y que da también un poco el espíritu de ciertas democracias liberales, ahora sí? Es un poco la idea de la defensa de la república. ¿Qué es lo que no ha sucedido en México? Es el pensar que nuestro gran peligro era solamente la democracia. Todos hemos escrito que la democracia puede estar en riesgo, la democracia está en un declive. En realidad son los principios republicanos los que nos preocupan. Cuando hablamos, por ejemplo, hoy de la reforma judicial, no estamos solamente hablando de democracia, estamos hablando de república, de esa relación de situación que nos permite la equivalencia jurídica, que en el caso particular del partido de Le Pen lo elimina totalmente en las posturas que tiene, por ejemplo, hacia los árabes, hacia los musulmanes, hacia la ortodoxia judía, donde sí a partir de distintas adscripciones o identidades puede entonces eliminar la equivalencia jurídica, y es eso lo que provoca la reacción. ¿Por qué? Porque también se tiene un pasado en Europa, particularmente en Francia, que no tenemos en México. Este no es un país que haya vivido por más de nuestra colección de tragedias. No tenemos una sola de las tragedias de la equivalencia que vivió Francia en la mitad del siglo pasado. No conocemos esas gigantescas tragedias europeas, esas gigantescas tragedias medioorientales que también nos han hecho hablar en otras ocasiones en este espacio, y entonces la reacción tiene un bagaje histórico que les permite tener que buscar su cimiento y al mismo tiempo establecer cuáles son los puntos que están realmente discutiendo. Las equivalencias entre el caso de Mélenchon, en el caso de Morena, en el caso de Le Pen, podemos encontrarlas en ciertas coincidencias, por ejemplo, de todos en contra de la prensa. Denostan a la prensa constantemente. Los tres detestan a la prensa. Los tres tienen una mala relación con los medios. Los tres tienen una mala relación con la consecuencia de las acciones. Y entonces puedes tener a Mélenchon diciendo, vamos a dar un cheque, no sé qué, está bien, ¿y con qué lo vas a pagar? No importa, no me preocupa eso. El balazo en el pie yo no estaría tan seguro, porque lo que estaba haciendo Macron primero era a partir de códigos republicanos. La acción de Macron a la hora de disolver la asamblea después de las elecciones del Parlamento Europeo era absolutamente republicana. Es decir, tenemos que revisar cómo estamos y si convivimos juntos o no convivimos juntos. Con un espíritu democrático se llama a una elección que resuelve la primera preocupación, que es el ascenso de estos pocos republicanos. Y a partir de eso se mete en un siguiente problema, que es al que se enfrenta Francia, que es la posibilidad de permanecer y de crear un gobierno cuando el mismo Macron dice, Gabriel Attal, el primer ministro, no será removido, y empiezan las disputas dentro de la coalición para ver quién puede hacer gobierno. Y en ese momento ya se transformaron en mexicanos. Sí, pero a ver, déjame decirte qué me resulta esperanzador de todo esto también, y otra vez como proyección. Mélenchon, fiel a su intolerancia habitual, a su intolerancia republicana dentro de todo, pero a su intolerancia habitual, sale a decir, Macron debe renunciar o debe nombrar primer ministro un insumiso. Eso no va a suceder. Eso es una bravata idiota. Es decir, no hay manera. A la Mélenchon. Eso no hay manera de que eso suceda. Los republicanos, es decir, la vieja derecha tradicional, no la extrema derecha, sino la derecha de Chirac, de Sarkozy, de Gaulle, en última instancia. Partido golista. Exacto, partido golista. Sale a decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos y a formar gobierno con Macron, que nombre un primer ministro republicano, porque pues si hay tanto pedo, aquí estamos nosotros para entrarle al quite. Lo cual es francamente entrañable, enternecedor y ridículo. Es decir, el primer ministro no va a salir de la cuarta fuerza en un sistema semiparlamentario. El primer ministro va a tener que ser un socialista. Va a tener que ser... En la lógica. Es decir, la lógica va a llevar a que sea la izquierda socialdemócrata la que asuma el primer ministerio de Francia.
Y creo que eso es una gran noticia, incluso para mí, que no soy de izquierda. Dicen Jorge Castañeda y Joel Ortega que el que se asume de izquierda es izquierda. Yo no me asumo de izquierda. Pero que la izquierda socialdemócrata llegue a ocupar el primer ministerio de Francia me parece una extraordinaria noticia porque nos ha llevado a una lógica democrática. Déjame hacer la nueva provocación. Ese triunfo, el triunfo de Labour en Inglaterra, regresa la izquierda tradicional, digamos socialdemócrata, laborista, socialista-ish, incluso digamos liberal en épocas de David Cameron. Ese avance de esa izquierda no es una buena noticia para el espíritu republicano, no es un mucho mejor relevo al del modelo liberal democrático de centro que el de esa izquierda populista que amenazaba con apoderarse de todo y un rato se apoderó de todo. En principio te diría que sí. Me cuesta por mi propio escepticismo y mi pesimismo, que no logro salir de él, hasta que ocurra no va a asegurar que esa buena noticia no va a ser solamente una esperanza. Y la esperanza no es una forma de gobierno, entonces me complica mucho decantar todas mis inquietudes. No, yo lo veo como síntoma más que como esperanza, como síntoma del zeitgeist. Como síntoma, sí. ¿Qué parte me preocupa? Que hay un fenómeno en el mundo entero, el fenómeno que nos ha llevado desde una Meloni hasta un Orbán, hasta un Milei, hasta un lo que sea, donde da una impresión que hay ciertas relaciones de los valores entendidos como producto del siglo XX occidental que parecen estar en juego y no nos estamos dando cuenta de sus distintas fragilidades. Hay un momento en el que puedo compartir tu optimismo, pero no sé si alcance. Después de que se anuncian los resultados donde queda claro que Le Pen había quedado en tercera fuerza, se reúnen en la Plaza de la República todo el mundo, ¿no? Se ponen a cantar la Internacional y eso se me hace una caricatura absurda, sobre todo porque una de mis canciones de cuna era la Internacional, entonces la detesto, no me la sé demasiado de memoria. Entonces se reúnen, está bien, cantan la caricatura de la Internacional, pero hacen otra cosa que no fue bien leída por algunos sectores que forman parte del ecosistema, tanto en Inglaterra como en Francia, como en México y en Estados Unidos, ¿no? Hay distintas banderas, por ejemplo, antifascistas en respuesta a Le Pen en la Plaza de la República. Hay banderas de Marruecos, hay banderas de Argelia, hay banderas palestinas. Y sí es cierto, quizá ya había alguna bandera pro Hamas, ¿no? Quitemos durante un segundo la bandera pro Hamas porque ese es otro tema del que habíamos estado hablando tú y yo a lo largo de los últimos 9 meses y hay una confusión de donde la gente no entiende que no es lo mismo decir Palestina que Hamas, ni es lo mismo decir Netanyahu que Israel, ¿no? Bueno, así es. Resulta que la imagen que muestra la pluralidad que se defiende en Occidente, que ha sido increíblemente criticada por muchos sectores en las distintas derechas que pueden quitarnos el optimismo, decían, claro, acaba de ganar Mélenchon y le entregaron Occidente y ahí están las banderas porque había que tener cuidado de la invasión y la teoría del reemplazo de los musulmanes, ¿no? ¡Wow! No. La posibilidad de tener esas banderas en una sociedad plural llena de hábitos mezclados a partir de la migración, donde tienes la baguette y la crepa conviviendo con el shawarma y el falafel, pues resulta que esa imagen es la muestra de la pluralidad que hay que defender en Occidente. Es la muestra de los valores occidentales que se están defendiendo. Solamente que cuando eso tiene al mismo tiempo la lectura de, claro, porque es de izquierda y se detesta la izquierda, entonces por identificación de oposición acaban de entregar Occidente, resulta que esas fuerzas pueden crecer y de ser marginales, hacerse mucho más grandes y tomar distintos pesos. Esos distintos pesos dependerán, en el caso francés, de la posibilidad o no de hacer ese gobierno donde sí sea lo lógico que use un socialista el que llegue a ser primer ministro. Solamente que llevamos ya un par de años, unos cuantos en el mundo entero, donde la falta de códigos políticos racionales resulta que se imponen sobre algunas cosas. Su falta de ausencia se impone sobre algunas cosas. Entonces, no, todavía no soy totalmente optimista, aunque sí, definitivamente es un buen apunte de alegría para el fin de semana. Déjame ser pesimista para darte a ganar una y creo que esta te va a gustar.
Yo veo muy difícil que haya una reforma electoral de fondo y sensata y discutida y a partir de procesos de negociación en nuestro país en mucho tiempo. Y lo lamento enormemente porque esta mañana también pensaba yo en lo extraordinaria que me ha parecido siempre la idea de la segunda vuelta electoral. Y hoy entendí por qué me parece tan extraordinaria. Me parece tan extraordinaria porque deja descontento a todo el mundo. Y me parece que el descontento es el principio básico de la democracia. Es decir, Claro. me parece que las elecciones en las que avasalla Claudia Sheinbaum o Keir Starmer, es decir, en donde hay estos bandazos en donde se piensa que ahora sí ya llegaron Vicente Fox o David Cameron o Margaret Thatcher o Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador, son muy perniciosos para la democracia. De las elecciones francesas, muy en francés, siempre sale todo el mundo de muy mal humor, muy amargado y fumando una cantidad de Gauloise verdaderamente impresionante. Pero creo que eso es muy sano para la democracia. Es decir, que todo el mundo sienta que no ganó todo. Porque si no ganó, porque no ganó todo, por supuesto, pero tampoco perdió todo. Es decir, si yo pienso en la representatividad del Parlamento francés, pues esa sociedad es bastante una sociedad de tercios. O sea, es bastante una sociedad en donde un tercio es de izquierda, un tercio es de centro y un tercio están locos. Y en esas izquierdas hay todas esas expresiones de izquierda. No hay, digamos, en la fórmula misma de la segunda vuelta electoral un candado contra las tentaciones autoritarias. Absolutamente. Ahora, aquí ha habido oposiciones férreas a las segundas vueltas, que lo hemos visto primero en el PRI, la vemos también en algunos espíritus de Morena. La segunda vuelta no convive con esta idea de políticas salvadores, aquí se les llama caudillismos y demás, donde resulta que es una figura la que va a poder entonces resolver todo y un entendimiento de que entonces la gran mayoría puede aplastar a la minoría. Al final, tanto en la política tradicional como en los conflictos bélicos, resulta que sí hay que entender que los mejores acuerdos son los acuerdos que dejan tristes a todos. Esos son los únicos que funcionan. Son los únicos con posibilidad de llegar a algún espacio porque obligan de entrada a ser político y a negociar las cosas. Si no hay espacio para negociarlas, si no hay necesidad a partir del descontento, no hay ninguna razón para tratar de llegar a un buen fin. Ahora, de vuelta, caemos en Itaca. Yo creo que ya Cavafis debe estar odiando sus propias letras, ¿no? Porque sí se trata del camino, ¿no? O sea, todo esto se trata del camino. Y en nuestra época se trata de que olvidamos que lo que importa es el camino que permite ese descontento del que tú estás hablando. Si yo fuera panista, yo leería con tristeza la elección en Francia. Lo que diría es, la democracia liberal sigue sin pegarla. Pero lo que no me queda claro es cómo debería leer la Morena y cómo debería leer la MC. ¿Es una buena o mala noticia en la proyección el resultado francés para Morena? ¿Y es una buena o mala noticia en la proyección el resultado francés para MC? Creo que Morena la ha tomado desde la caricatura de Mélenchon, que es lo que ha vitoreado Morena. Lo que ha vitoreado Morena es la cantada de la Internacional de la República. Pero eso es retórica, ¿no? Pero en este momento da la impresión que importa más la retórica que cualquier otra cosa, ¿no? Da la impresión que a partir de conformarnos, porque aquí sí nos conformamos con la retórica, decimos, sí tenemos un país en paz con el nivel de violencia, entonces ya, pues es en paz. ¿Por qué? Pues porque se decretó que es un país en paz cuando tienes una serie de conflictos armados internos que no somos capaces de reconocer. Van entonces a partir de la retórica, porque la retórica sustituyó a la realidad para quedarse con solamente su relato, que decir, ok, los jueces están todos mal, chao los jueces, ¿no? Vamos a tener una elección con una boleta de 274 páginas, no va a ser como novela de aeropuerto esto. Entonces, resulta que la retórica sí sustituye a la realidad y es eso lo que se está vitoreando y por eso no se mete, creo yo, en la disección de cuáles son los distintos postulados que emparentan a nuestra so-called izquierda con la derecha del Le Pen, porque la retórica sustituyó a la realidad simplemente y creo que es eso lo que se está festejando, porque no tenemos tampoco una concepción de lo que implican las distintas derechas extremas o el ascenso del fascismo que se tiene en Europa. Por eso en México se puede decir fácilmente que todo el mundo es facho. Supongo que a ti te han dicho que eres facho, me han dicho mil veces que soy facho, ¿no?
¿Por qué? Porque aquí se dice facho sin tener idea de lo que está haciendo. Entonces está festejando la caricatura. Moreno por eso la festeja, porque justamente no tiene la menor idea de qué es lo que están significando ninguna de las dos distintas fuerzas políticas y se queda en lo absolutamente superficial. Hacia Movimiento Ciudadano no sé, Creo que a quien podría darle un poco de aprendizaje es a las distintas fuerzas, yo no sé si tiene sentido hablar del PRD a estas alturas, que formaron parte de la coalición. Ser una coalición que solamente responde al electoral sin un programa de gobierno tiene los distintos fracasos que se han visto con el primer Frente Popular, con posiblemente el nuevo Frente Popular, si tu optimismo no termina por tener razón, y el que evidentemente se tuvo en las elecciones. Entonces se necesita tener en algunos escenarios, y mientras la crisis sea mayor, es más la necesidad, algún tipo de elementos programáticos más que solamente abanderar una política de identificación por oposición. Yo te diré que en mi lectura, digamos, hay una buena noticia, o quiero pensar eso, para una parte de MC, para la mejor parte de MC. Es decir, yo veo en este viraje a una izquierda socialdemócrata, pensemos en el escenario británico, digamos, pues ecos de... Mira, a lo mejor una izquierda como lo que abanderaron Salomón Chertorivsky y los mejores momentos de Jorge Álvarez Maínez en el proceso electoral, podría ser viable, digamos, en un cambio del zeitgeist. Claro, Movimiento Ciudadano tiene esta horrible tentación del mundo de Samuel García y Mariana Rodríguez y el chistecito, y del mundo también del autoritarismo de Alfaro y del autoritarismo de Dante Delgado. Pero no hay, digamos, como una pequeña luz en el horizonte del lado de a lo mejor lo que estaba haciendo crisis era el paradigma liberal puro, liberal de derecha, y un paradigma socialdemócrata podría sacarnos de la tentación autoritaria? Sí, se entiende por estos actores. Yo no veo los momentos cumbres en el caso de Maínez, sí puedo ver, sobre todo en los debates, muchísimas de esas posturas en el caso de Chertorivsky. No solamente la veo en ellos, puedo verlo en algunos que pertenecen a otro tipo de filiaciones. Puedo pensar, por ejemplo, en Aurelio Nuño, ¿no? Sí, claro. Que de repente dan la impresión de no quedarse con ese tipo de retóricas que se van a la caricatura de izquierdas y derechas, sino de defender valores republicanos en la concepción tradicional y moderna al mismo tiempo de la República. Si eso se entiende, sí hay distintos buenos vislumbros. Ahora, se tiene que entender eso, si están dispuestos a hacerlo cuando tienes también una sociedad que no hemos aprendido a ser república, que tienen un camino muy, muy complicado, porque la defensa tendría que ser más allá de los valores socialdemócratas. ¿Qué quiere decir ahora para la gente ser socialdemócrata? También creo que es algo que no necesariamente está muy claro y no parece muy tangible. Lo que sí se puede hacer tangible, creo, es la defensa de la República. Si a partir de su propia experiencia y de lo que se está viendo en ojo ajeno en el caso francés, se entiende que esos valores de igualdad jurídica y de libertad que permiten la República, no es la democracia, podemos empezar a hablar primero de uno y ya después de la democracia. Creo que es un buen momento para recuperar la palabra república. Quizás hemos puesto demasiado énfasis en democracia en los últimos años, ¿no, Maruán? Estoy convencido de eso. Y en términos de las campañas, por ejemplo, para la mexicana, en el caso de la coalición, sí creo que su gran error fue haber dicho que todo estaba en el tema democrático, cuando en realidad era el republicano que era el que les permitiría ahora de entrar a la discusión sobre reforma judicial, sobre militares, sobre libertades, sobre las distintas cosas que nos parecen deleznables cuando las propone Le Pen y en este país se aplauden cuando las propone Morena. Maruán Soto Antaki, ¿en dónde podremos leer ese texto Bergson en México, que es más sobre esto que sobre Bergson en realidad, aunque parte de Bergson y de Einstein también? ¿Y en dónde podemos seguirte en redes sociales y leerte en general? Parte de Bergson por una cosa que que creo que tiene que ver para todas las distintas visiones políticas y decepciones políticas. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Henri Bergson, premio Nobel de literatura, peleado con Einstein, reconciliado un poco con Einstein, tal. Dice, a ver, de 9 de cada 10 errores políticos se dan porque la gente sigue creyendo que es verdadero lo que ya no lo es. Es decir, se le sigue comprando de izquierda lo que no es de izquierda, lo de derecha lo que no es de derecha, etcétera. Pero el error más grave, ese uno error de esos 10, surge porque la gente deja de ver verdadero lo que sí es. Es decir, los militares sí implican que son militares, los militares no son civiles, la falta de democracia no es democrática, etcétera, ¿no? Bueno,
Este es un texto, sale esta semana en Letras Libres, en mis colaboraciones quincenales. Me encuentran también en Milenio todos los jueves y últimamente he estado hablando mucho contigo. Y en redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Twitter, @_Maruán, MRUAN, y soy malo en Instagram y en Threads, pero ahí solamente es @Maruán. @_Maruán en Twitter. A mí me pueden encontrar como @Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Les recuerdo además que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast. Yo, mientras tanto, sigo pensando que Francia es el faro de la República y eso me da un enorme consuelo. Nos escuchamos la próxima.